Hola, mi nombre es Andreina Aguilera y conjunto con mi compañera Carmen Díaz somos estudiantes de Teoría de la Arquitectura 1, sección 305Q2. En el siguiente video les vamos a hablar sobre el espacio y la forma en la arquitectura. El espacio arquitectónico y la forma han sido un tema de debate durante varios siglos. La función arquitectónica se refiere a la forma en que un edificio se utiliza para cumplir con un propósito específico. Esta función puede abarcar desde el tipo de edificio, ya sea residencial, comercial o industrial, hasta el uso específico de los espacios dentro del edificio. La función arquitectónica también se refiere a la forma en que el diseño del edificio se adapta a sus necesidades específicas. Por ejemplo, un edificio diseñado para una biblioteca va a tener estanterías, espacios para lecturas, computadoras y otras áreas específicas. El espacio arquitectónico se refiere al uso de la arquitectura para crear un ambiente natural o construido en el que se pueden realizar actividades humanas. Esto incluye la forma y el uso del espacio, la iluminación, los colores, los materiales, los muebles y también los accesorios. El objetivo de la arquitectura es crear espacios que sean estéticos, funcionales y que permitan el uso eficiente del espacio, así como también mejorar la calidad de vida de las personas. El espacio arquitectónico es una combinación de la forma y el uso, y adquiere sentido a través de la relación entre ambos. Esto es lo que define Ignacia Sola Morales sobre la relación y la forma. Los conceptos de espacio y volumen en la arquitectura referentes al fin específico de la obra varían de acuerdo a los designios y énfasis peculiares que involucran temáticas de diseño como culturales, artísticas, deportivas, educativas, institucionales, residenciales, turísticas, etc. La respuesta final de la forma arquitectónica es producto de funciones tan obvias como las actividades de trabajo, de descanso, de renovación, de culto, de recreación y educativas, insertadas en la cotidianidad de una determinada época y lugar. El arquitecto diseña para el ser humano, ya sea para un individuo, familia o grupo social, considerando y tomando en cuenta sus necesidades, las cuales se reflejan en respuesta a las propuestas urbano-arquitectónicas, en la forma de unas funciones, de esas intenciones deliberadas que plantean los arquitectos y de quien las encarga como obra arquitectónica de propiedad intelectual de quien diseña y del cliente, o de esa complicidad que se tiene al diseñar con los requerimientos y observaciones del cliente. El antiespacio. Este existe dentro de la masa física uniformemente promoviendo que los demás espacios se unan. Tan importante es el espacio como el antiespacio. Uno no puede existir sin el otro, aun cuando son completamente opuestos. Si el espacio es percibido, el antiespacio es concebido. Con este vaivén de oposiciones se forma nuestro entorno. La particularidad del espacio versus la universalidad del antiespacio se puede definir un poco más precisamente con el uso del espacio positivo y el negativo. Mi nombre es Carmen Díaz y continuando con el tema voy a hablar sobre dos obras, una renacentista y una clásica. Como obra renacentista hablaré sobre el castillo de Chambord. Aunque se desconoce la identidad del arquitecto que diseñó Chambord, el ingeniero Leonardo da Vinci planea sobre la concepción del castillo, a pesar de que las obras se iniciaron 6 meses después de su muerte. El monumento concentra así multitud de elementos innovadores para la época, empezando por el plano centrado en cruz griega de la torre del homenaje en torno a la cual se construye el castillo. Esta disposición, nunca vista antes en Francia, está sin duda inspirada en Italia. Aunque Chambord es un digno representante del Renacimiento, en su estructura encontramos elementos medievales, ocultos tesoros arquitectónicos incluso bajo sus cubiertas, como las buhardillas del torreón oeste de la torre del homenaje y su carpintería de madera del siglo XVI. Fue construido para servir como pabellón de caza del rey Francisco I. Los castillos en el siglo XVI se apartaron de la arquitectura típica de un castillo, no estaban tan protegidos como antes. Ahora eran construidos principalmente para mostrar poder y extravagancia, contaban con extensos jardines y características del agua eran comunes entre los castillos de este periodo. El Chambord es el pasaje entre la Edad Media y el Renacimiento. La ornamentación en la torre alta y en el castillo, en el que las chimeneas y las torretas evocan el estilo de las fortalezas. Es un adorno abundante que contrasta con la sobriedad de las fachadas. Están compuestos por un mantenimiento central con 4 inmensas torres de bastiones en la esquina. El torreón también forma parte de la pared frontal de un complejo más grande con 2 torres más grandes.
Las bases para otras dos torres posibles se encuentran en la parte trasera, pero nunca se desarrollaron y permanecen a la misma altura que la pared. El castillo nunca tuvo la intención de proporcionar ninguna forma de defensa contra los enemigos. En consecuencia, las paredes, las torres y los muebles parciales son puramente decorativos e incluso en ese momento eran un anacronismo. Uno de los aspectos más destacados de la arquitectura es la escalera abierta de doble hélice, que es la pieza central del castillo. Las dos hélices ascienden los 3 pisos sin encontrarse, iluminadas desde arriba por una especie de faro en el punto más alto del castillo. Permitía circular a los señores y sirvientes sin toparse nunca. Alrededor de las escaleras se comunican 4 salas que forman una cruz y que se distribuyen dejando la vivienda en 4 partes por cada piso. Como el castillo había sido construido con el propósito de estadías cortas, en realidad no era práctico vivir allí a largo plazo. Las habitaciones enormes, las ventanas abiertas y los techos altos significaban que la calefacción no era práctica. Del mismo modo, como el castillo no estaba rodeado por una aldea o finca, no había otra fuente inmediata de alimentos que no fuera la casa. Esto significaba que todos los alimentos debían llevarse con el grupo, por lo general con un número de hasta 2000 personas a la vez. Como obra clásica, el Templo de la Concordia. La cronología hemos de situarla en torno al año 460 a.C. No se conoce con exactitud la deidad titular del templo. Actualmente se llama Templo de la Concordia por una inscripción de época romana que fue encontrada en sus cercanías. Se trata de un templo hexástilo al presentar 6 columnas en su frente. En su totalidad cuenta con 34 columnas de fuste estriado. Esta obra puede citarse como uno de los templos mejor conservados de la antigüedad. Además, el visitante quedará cautivado por la elegancia y la solemnidad de sus formas. Su buen estado de conservación es debido a que fue transformado en el siglo VI de nuestra era en una basílica cristiana que estuvo dedicada a los apóstoles Pedro y Pablo. A mediados del siglo XVIII, el templo quedó liberado de todo aditamento que no correspondía con su fábrica original. Las columnas del Templo de la Concordia presentan sencillos capiteles formados por el ábaco que se encarga de sustentar el entablamento, característica esencial de los templos dóricos que además comparten con los templos egipcios. La parte central del templo queda ocupada por la nave, que consiste en una estancia de planta rectangular, la cual va precedida del pronaos, que consiste en un vestíbulo columnado. También aparece una estancia trasera llamada opistodomos, en la que se custodiaban las ofrendas y demás objetos del culto, aunque este elemento quedó extensiblemente modificado al establecerse la iglesia cristiana. Como es lógico, las columnas se encargan de sustentar el arquitrabe, el friso y la cornisa. En el friso se pueden apreciar los tríglifos y metopas, que en este caso no presentan el típico bajo relieve. Estos elementos decorativos se encargan de alguna manera de acentuar el ritmo entre columnas e intercolumnios. El frontón tampoco conserva la ornamentación. El proceso de óptica del edificio se puede apreciar perfectamente el proceso de la corrección óptica que utilizaban los arquitectos griegos para conseguir la perfección de cara a los humanos. Esta corrección óptica se conseguía desplazando ligeramente sus columnas hacia el centro virtual del frontón y también aplicando un diámetro para las columnas que van menguando según ganan altura para así parecer mayores. También, para conseguir esta corrección óptica, hay que utilizar la éntasis, que consiste en una protuberancia que aparece a 1 2/3 del total de la longitud de la columna, para contrarrestar así el efecto óptico desde el estrechamiento en el centro.